Siguiendo con la parte 2 de la configuración externa del cerebro, vamos a hablar ahora sobre la cara interna cerebral. Lo que observamos a simple vista al ubicarnos en la cara interna cerebral es que ya se comienzan a observar estructuras que no veíamos en la cara superexterna. En este caso, no vienen siendo parte de esta clase, sin embargo, es importante mencionar a grosso modo las estructuras que se pueden observar en esta cara interna. En este caso, de lo más superior, vamos a observar esta estructura, que es el cuerpo calloso, que es una de las comisuras más grandes de fibras blancas que comunican ambos hemisferios cerebrales. Tendríamos los ventrículos laterales, o en este caso acá, el septum pellucidum que divide el asta frontal y el cuerpo de ambos ventrículos laterales. Si seguimos bajando, encontraríamos fornix, tálamo, hipotálamo. Tendríamos tallo cerebral con sus distintas porciones, mesencéfalo, puente, el bulbo, y en esto vamos a observar acá seccionado el hemisferio cerebeloso. Sin embargo, vamos a enfocarnos en la corteza cerebral, en esta cara interna, haciéndolo de igual forma como en el primer video, primero ubicando los reparos anatómicos que nos van a permitir dividir esta cara interna en lóbulos. Y una vez que ya sepamos ubicar cuáles los reparos anatómicos que permiten dividir esta cara interna en los distintos lóbulos que ya habíamos mencionado, describir todos los surcos y los giros que encontramos en esta cara. El primer reparo anatómico entonces que ubicaríamos es este, que vendría siendo la prolongación hacia la cara medial del surco central. Este, como ya habíamos comentado, es el límite posterior del lóbulo frontal. Por lo tanto, este vendría siendo el límite posterior en la cara medial del lóbulo frontal. Una vez que ubiquemos entonces la prolongación medial del surco central, ubicaríamos este. Esta es la prolongación hacia la cara medial del surco parieto-occipital. Este surco parieto-occipital, como nos damos cuenta, en la cara medial se hace mucho más prominente y de igual forma, como delimita en la cara externa a la porción posterior o es el límite del lóbulo parietal, tendríamos también entonces en la cara medial el límite del lóbulo parietal a este nivel. De acá hacia atrás tendríamos el lóbulo occipital. No observamos en este nivel porque tenemos acá estas otras estructuras, pero el lóbulo occipital buscaríamos de igual forma la muesca preoccipital, que estaría más o menos a este nivel, que delimitaría de aquí hacia atrás al lóbulo occipital y de acá hacia adelante al lóbulo temporal, como lo vamos a observar en otro preparado anatómico. Una vez ya estas estructuras identificadas, podemos dividir en lóbulos a la cara medial. Tenemos entonces esto: lóbulo frontal, desde la porción más anterior, desde el polo frontal hasta la prolongación medial del surco central, desde la prolongación medial del surco central hasta el surco parieto-occipital tendríamos el lóbulo parietal, y del lóbulo occipital sería desde la porción, desde el surco parieto-occipital hacia la parte posterior e inferior, ubicando o buscando el polo occipital. Esto es lo único que estamos observando acá del lóbulo temporal, como lo comenté, porque tenemos estas estructuras. Si le quitamos, ubicaríamos la muesca preoccipital y hasta allí sería el lóbulo temporal. Una vez retirado las estructuras del tallo cerebral y el cerebelo, podemos observar en la totalidad el lóbulo temporal. Sin embargo, esto que estaríamos observando acá sería la cara basal o la cara inferior del lóbulo occipito temporal. Sin embargo, para mencionar acá qué es lo que podemos observar del lóbulo temporal que se proyecta hacia la cara medial, que en este caso sería la porción del hipocampo, el uncus del temporal y todas las estructuras que estarían relacionadas con esta ubicación o con esta porción del lóbulo temporal, que si se quiere es una de las porciones en la cara medial con mayor complejidad anatómica, y es por esto que esta región, que es la región denominada región temporomesial, vale la pena es detallarla en otro video. Vamos a
a enfocarnos en este video sobre las estructuras o los distintos reparos anatómicos de la cara interna, del lóbulo frontal, del lóbulo parietal y del lóbulo occipital. Volviendo a este preparado anatómico, vamos a comenzar entonces a mencionar los distintos surcos que se encuentran en esta cara para posteriormente hablar de los giros que se encuentran delimitados por estos surcos. Un primer surco importante y que sigue la misma disposición del cuerpo calloso es justamente el surco del cuerpo calloso, que es este surco que se dirige de anterior a posterior siguiendo toda la distribución del cuerpo calloso. El siguiente surco, que sigue la misma dirección de este surco del cuerpo calloso, es un surco que se encuentra más dorsal, que sería este surco que tenemos acá, que es el surco denominado surco del cíngulo, que es un surco que va de igual forma de anterior a posterior. Este surco del cíngulo va a generar ramas, distintas ramas, a medida que va dirigiéndose hacia posterior. Una de las ramas es esta que encontraríamos acá, que se denomina rama paracentral, y la otra rama es esta, que es la rama marginal. Se menciona también que mientras el surco o el giro del cíngulo, el surco del cíngulo se dirige hacia atrás, dirige o cambia de nombre en este surco que tenemos acá, que es el surco subparietal, que prácticamente se menciona que es la continuación posterior del surco del cíngulo. Otro de los surcos que ya habíamos mencionado es este surco, que es el surco parieto-occipital. El surco parieto-occipital, como ya habíamos comentado también, divide el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Es un surco que en su porción anterior es intersectado por este otro surco, que es el surco calcarino. El surco calcarino, de acuerdo a esta intersección con el surco parieto-occipital, se divide en una porción posterior y en una porción anterior. La porción anterior del surco calcarino se hace tan profundo en la cara medial que inclusive deja impresiones en la pared del atrium ventricular, que es el como lo conocemos como el calcar avis. Una vez que ya entonces identificamos todos los surcos que se encuentran en la cara medial, podemos ya comenzar a describir los giros que se encuentran delimitados por cada uno de estos surcos. Tenemos así esto. Estos son los distintos giros que se encuentran en esta cara medial. Si lo comenzamos a describir desde la porción anterior hasta la porción posterior, o sea, desde el polo anterior hasta el polo posterior, tendríamos lo siguiente. Desde el polo anterior hasta la prolongación medial del surco central, tendríamos este giro que se encuentra en verde, es la prolongación hacia la cara medial del giro frontal superior. Como se está prolongando hacia la cara medial, en este caso lo llamaríamos como giro frontal medial. Posterior al giro frontal medial tendríamos este otro giro que adquiere una forma cuadrada, rectangular, que es el denominado lobulillo paracentral. El lobulillo paracentral es dividido en dos porciones desde el punto de vista funcional de acuerdo al surco central. La porción anterior del lobulillo paracentral está compuesto por la prolongación medial de lo que es el giro precentral que ya vimos en la cara superexterna. Y la porción posterior del lobulillo paracentral está compuesto por la prolongación medial del giro poscentral que lo vimos también en la cara superoexterna. Es así entonces que este lóbulo paracentral tiene porciones del lóbulo frontal en su parte anterior y del lóbulo parietal en su parte posterior, teniendo funciones distintas cada uno. Ya posterior a este, entonces encontramos este giro que es cuadrangular o rectangular, que es la prolongación hacia medial del lobulillo parietal superior. Y en este caso lo llamaríamos como la precuña. Posterior a la precuña y por debajo del surco parieto-occipital encontramos esta otra estructura que ya vendría formando parte del lóbulo occipital y que por su forma es denominada como la cuña. Por debajo de la cuña y delimitado por el surco calcarino que acabamos de mencionar
estaría esta estructura más pequeña, formando parte también del lóbulo occipital, que vendría siendo el giro lingual. El otro giro que nos faltaría por describir es este que rodea todo lo que es la extensión del cuerpo calloso, se dirige desde la porción anterior hasta la parte posterior, que es el denominado giro del cíngulo. Importante mencionar que este giro del cíngulo en la parte posterior se hace más delgado y se denomina en este nivel, que es el número 17, como el istmo, para continuarse con esta región del lóbulo temporal, que es el giro parahipocampal. Ya nos faltaría por describir es esta región, que es la región denominada calloso olfatoria. Esta región está formada por esta área, que es el denominado giro paraolfatorio, delimitado en su porción anterior por el surco paraolfatorio anterior y en su porción posterior por el surco paraolfatorio posterior. También está formado por esta región que se encuentra por delante de esta estructura que es la lámina terminalis y es conocida como el giro paraterminal. Ya con esto entonces escribiríamos todos los surcos y todos los giros de la cara medial de la corteza cerebral. Importante, ya para terminar el video, es mencionar todo esto que está resaltado en rosado, que es el denominado lóbulo límbico. El lóbulo límbico está formado por las áreas que se encuentran en la región subcallosa, el giro del cíngulo, el istmo, el giro parahipocampal y las estructuras relacionadas con el hipocampo, así como también el tálamo, el hipotálamo, y este lóbulo límbico está relacionado con la memoria, con el aprendizaje y con las emociones. Nos quedaría entonces es describir un tercer video de la cara basal o de la cara inferior de la corteza cerebral para culminar con los 3 videos de esta clase de la configuración externa del cerebro.